Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reanudamos las audiencias extraordinarias que el Papa Francisco comenzó en enero con motivo del jubileo, en las que se resaltaba un aspecto de la virtud teologal de la esperanza. Continuando en esa línea, quisiera que hoy, como los apóstoles que vieron en Jesús la tierra unida al cielo, nosotros tomemos en serio lo que a diario rezamos en el Padre Nuestro, así en la tierra como en el cielo. Y de este modo, seamos conscientes de que esperar es conectar. Deseo proponerles la figura de un gran teólogo cristiano, San Ireneo de León. Él, movido por la esperanza, unió el Oriente con el Occidente, llevando a este último la fe que aprendió y cultivó en el primero. Pero eso no es todo. En una época dividida por discrepancias doctrinales, conflictos internos entre la comunidad cristiana y persecuciones externas, lejos de desanimarse, profundizó su fe en Jesús, hasta el punto de comprender que en el Señor, en su propia carne, se une lo que aparentemente es irreconciliable. De San Ireneo podemos aprender que la carne de Jesús debe ser acogida y contemplada en todo hermano, y recordarnos que solo en Cristo se realiza la comunión. En el corazón del Vaticano, en una mañana que a simple vista parecía igual a otras, el silencio se rasgó con el sonido de una firma. Una pluma antigua rozó el pergamino, la tinta se secó, y un decreto salió a la luz que, en cuestión de horas, encendió esperanzas y temores en igual medida. Para algunos, era la chispa de una renovación largamente aguardada; para otros, la señal de una crisis que pondría a prueba la fidelidad misma de la Iglesia. No es habitual que un papa toque lo que muchas generaciones consideraron inmutable. Los dogmas y las tradiciones son, para millones, la roca sobre la que se apoya la fe. Que un sucesor de Pedro los revise no es un mero ajuste administrativo. Es mover columnas en el templo. Y cuando se mueven columnas, la casa entera tiembla. La novedad requiere coraje, parece decir la historia de la Iglesia. Y en la Biblia encontramos una imagen que ilumina este momento. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. Mateo 9,17. El Papa León XIV ha entrado con vino nuevo. Propuestas, preguntas y límites nuevos para creencias antiguas. La pregunta que hoy golpea puertas y concilios es simple y profunda. ¿Se puede renovar sin romper? ¿Se puede purificar sin perder lo esencial? En este video no venimos a sentenciar. Venimos a comprender. Venimos a escuchar las razones, las voces, las heridas y las esperanzas que rodean una decisión que ya ha dividido a obispos, teólogos y feligreses en plazas y parroquias. Hoy desgranaremos, con respeto y rigor, las 8 creencias que el Papa ha declarado inaceptables, o que ha decidido reinterpretar, y exploraremos el porqué último de cada una. ¿Motivación teológica? ¿Urgencia pastoral? ¿Respuesta a una iglesia herida por el mundo moderno? Te invito a permanecer hasta el final. Encontraremos historia y actualidad, testimonios y citas, momentos de oración y preguntas que quizás no tengan una respuesta inmediata. Escucharemos a quienes celebran el gesto y a quienes lo lloran, comprenderemos el contexto y las consecuencias. Y, sobre todo, buscaremos orar por la Iglesia en medio de la controversia, pidiendo luz para quienes guían y consuelo para quienes sufren. Quédate conmigo, porque lo que está en juego no es solo una enseñanza. Es el alma de una comunidad que, una vez más, está siendo llamada a discernir. El purgatorio. Una revisión inesperada. Durante siglos, la Iglesia habló del purgatorio como de una realidad en la vida del alma.
un estado de purificación para quienes están destinados a la vida eterna pero necesitan, antes de entrar plenamente a la visión de Dios, ser limpiados de las huellas del pecado. Esa enseñanza hunde raíces en la Escritura. El libro de los Macabeos recoge la práctica de orar por los difuntos, en la tradición patrística y en la praxis viva de la comunidad cristiana. Misas, plegarias y ofrendas por los que han partido. El Concilio de Trento y el Catecismo de la Iglesia Católica consolidaron esa visión, explicando que la misericordia de Dios proporciona una purificación real para las almas que no están aún perfectas para contemplarle. Lo que ha hecho León XIV no es una negación inmediata de esa tradición, es, más bien, una reinterpretación que cambia el énfasis. En su decreto y en diversos pronunciamientos pastorales, ha pasado de presentar el purgatorio como un lugar a hablar de él como un proceso espiritual de purificación, un camino por el cual el amor de Dios, ejercido como fuego sanador, transforma aquello en nosotros que impide ver a Dios con claridad. Para el Papa, esta formulación busca recuperar la dimensión vivificante y esperanzadora de la purificación. No tanto castigo, sino sanación, no tanto un lugar de pena, sino una dinámica de misericordia que perfecciona. Esa revisión tiene razones teológicas y pastorales. Teológicamente, subraya que la vida cristiana es un proceso de santificación que continúa, de una u otra forma, más allá del umbral de la muerte. Pastoralmente, pretende evitar que el purgatorio sea pensado solo como lugar de horror o instrumento de pánico piadoso, y enfatizarlo como expresión de la ternura divina que no abandona a sus hijos hasta que estén preparados para verle sin temor. León XIV insiste en que la oración por los difuntos, las misas ofrecidas en su memoria y las obras de misericordia siguen siendo medios eficaces para ayudar a esas almas, porque la Iglesia en la tierra intercede por las que caminan hacia la plenitud. No obstante, la reacción entre sectores conservadores no se hizo esperar. Para muchos, la novedad en el lenguaje significa un riesgo real. Temen que al quitar la imagen concreta del purgatorio se acabe relativizando un dogma que ha servido de consuelo y de llamada a la conversión durante siglos. Algunos teólogos y pastores han expresado inquietud por posibles malentendidos que podrían llevar a minimizar la importancia de la penitencia, la confesión y las obras reparadoras en la vida presente. Hay miedo a que la reforma acabe desembocando en una teología demasiado psicológica o borrosa, que diluya la disciplina moral también necesaria para la vida cristiana. Frente a esas inquietudes, voces de la propia curia y de la pastoral explican que el cambio de lenguaje no pretende borrar la tradición, sino hacerla más comprensible en un mundo que ya no piensa en categorías estáticas. La intención pontificia, dicen, es pastoral. Acompañar a los fieles que se angustian por la muerte de un ser querido y ofrecer una mirada que, sin rebajar la seriedad de la purificación, haga emerger la esperanza y la confianza en la misericordia divina. No hemos suprimido la purificación, hemos aclarado que Dios no abandona a nadie sin transformar su corazón, repiten colaboradores próximos al Papa. San Agustín dialoga con este sentir clásico de la Iglesia cuando insiste en que la purificación es, en el fondo, obra de Dios en el alma. No una venganza sino una purga que dispone a la criatura para la visión de la verdad. Ese matiz, la purificación como obra transformadora del amor divino, es precisamente el que León XIV busca volver a situar en el centro del debate. Señor, purifica nuestros corazones para que podamos verte con claridad en la eternidad. Al final del día, la reforma del lenguaje sobre el purgatorio abre una doble tarea para la comunidad cristiana. Por un lado, profundizar en la formación teológica para evitar confusiones. Por otro, fortalecer la pastoral de esperanza que acompañe a los afligidos. Si la intención del Papa es auténticamente pastoral, y lo parece en sus gestos y en sus oraciones, la Iglesia está llamada a sostener el misterio con oración, claridad doctrinal y la caridad que nos convierte en verdaderos hermanos en el camino hacia Dios. La infalibilidad papal. Un poder limitado. El dogma de la infalibilidad papal, tal como lo conocemos, nació en un contexto histórico concreto. Fue definido solemnemente en el Concilio Vaticano y en 1870, bajo el pontificado de Pío IX. Aquella formulación respondía a una época convulsa, la modernidad política y cultural sacudía Europa, los estados pontificios habían entrado en crisis, y buscó afirmar que, cuando el Papa habla ex cátedra, es decir,
con la intención de definir una verdad de fe o de moral para toda la Iglesia, su enseñanza goza de protección especial para evitar el error doctrinal. Es importante recordar que, desde siempre, la Iglesia entendió esta infalibilidad de modo muy concreto y limitado. No convierte al Papa en infalible en todo lo que dice, ni lo exime de fragilidad humana. Se refiere a declaraciones muy precisas, en materia de fe y moral, y bajo condiciones estrictas. León XIV, con la serenidad de quien ha vivido el ministerio en periferias y plazas, propuso dar un matiz nuevo a esa doctrina. Hablar de una infalibilidad pastoral en lugar de una infalibilidad entendida de modo absoluto. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? No es negar el dogma, sino enmarcarlo dentro de la colegialidad episcopal y de un proceso sinodal previo. El Papa sigue siendo el Maestro Supremo, pero su ejercicio de definición dogmática no sería un acto solitario y aislado. Más bien, sería el fruto visible de un discernimiento eclesial más extenso, que involucre a los obispos y a la Iglesia en sus periferias. Para quienes celebran la propuesta, este cambio es una manifestación de humildad y sincronía con la tradición conciliar de la colegialidad. Ofrece un puente ecuménico. Muchas iglesias y confesiones han pedido siempre que la autoridad católica se muestre menos vertical y más participativa. Si la infalibilidad se ejerce dentro de procesos consultivos y sinodales, la voz del Papa conserva su peso doctrinal, pero se apoya en la sabiduría de las iglesias locales y en la reflexión de los pastores que conocen la vida concreta de los fieles. Sin embargo, no faltan quienes miran con recelo la propuesta. Desde sectores más conservadores se advierte un peligro real. ¿No corre el riesgo la Iglesia de perder claridad doctrinal si la norma última queda demasiado mediada por procesos humanos? La infalibilidad fue definida en 1870 precisamente para salvaguardar la unidad doctrinal frente a las corrientes ideológicas del momento. Para esos pastores, cualquier atisbo de relativización podría abrir puertas a interpretaciones fragmentadas y debilitar la autoridad del sucesor de Pedro cuando la Iglesia más necesita firmeza. La historia ofrece una anécdota pertinente. Pío IX, hombre de su tiempo, proclamó el dogma en una época en la que reafirmar la autoridad papal pareció necesario para sostener la unidad frente a las divisiones externas. Aquella definición no fue un capricho, fue respuesta a desafíos concretos. Hoy, la pregunta de fondo es otra pero igualmente decisiva. ¿Qué exige la fidelidad a la verdad en un mundo que pide más escucha y menos imposición? León XIV lo expresó con una frase que resume su enfoque pastoral. El pastor no se eleva sobre la grey, sino que camina con ella. Esa sentencia no borra la doctrina, sino que la sitúa en la dinámica del acompañamiento. Se trata de una conversión de estilo que enriquece la autoridad o de un paso hacia una mayor pluralidad interpretativa que exigirá claridades mayores. La respuesta dependerá tanto de la prudencia con la que se desarrolle este enfoque como de la transparencia en los procesos que lo acompañen. Recemos. Señor, que la autoridad en tu iglesia sea siempre signo de servicio. Danos pastores que enseñen con la verdad y acompañen con ternura. Que la unidad no se imponga por miedo, sino que se construya en la verdad y en la caridad. Amén. Los ritos ancestrales. Modernización o pérdida. Durante siglos, la Iglesia Católica ha conservado ritos ancestrales que, para muchos, son el alma misma de la fe. Procesiones solemnes, la lengua latina que ha unido a generaciones, vestimentas litúrgicas que remiten a una tradición milenaria llena de simbolismo. Estos elementos no solo son formas externas, sino canales profundos para expresar la espiritualidad y la reverencia hacia Dios. Sin embargo, en su búsqueda por acercar la Iglesia a los fieles de hoy, el Papa León XIV ha tomado la audaz decisión de modernizar estos ritos, proponiendo una liturgia que sea más inclusiva, viva y participativa. Esta modernización implica promover el uso de las lenguas locales en la celebración eucarística, incentivando que las comunidades vivan la misa con un compromiso activo, cantando, rezando y dialogando en su propia lengua y cultura. Se busca que el rito no sea solo un acto repetitivo, sino un encuentro auténtico con Dios, accesible y cercano para todos. Esta propuesta tiene raíces en la renovación litúrgica iniciada en el Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia decidió pasar de la misa exclusivamente en latín a una celebración más comprensible para los pueblos.
Aquel concilio, realizado hace casi 6 décadas, representó un antes y un después. La llamada a abrir las ventanas de la Iglesia y permitir que la fe se expresara en los idiomas y las tradiciones propias de cada pueblo. Pero no todos vieron aquel cambio con buenos ojos. Muchos fieles experimentaron entonces una sensación de pérdida, una nostalgia por la solemnidad y el misterio que el latín y las antiguas ceremonias evocaban. Hoy, León XIV revive ese debate. Para algunos, esta nueva etapa significa un paso valiente hacia una iglesia que se hace pueblo, que abraza la diversidad cultural y que invita a todos a ser protagonistas en la liturgia. Para otros, representa una pérdida de identidad, de esa atmósfera sagrada y reverente que solo los ritos tradicionales saben transmitir, y temen que la modernización diluya la profundidad espiritual. Ante esta tensión, recordemos que los ritos son medios, no fines en sí mismos. Son puertas abiertas para encontrarnos con el Señor, no barreras que separan. Como dice la oración: Señor, que todo rito sea para nosotros una puerta abierta hacia ti, un camino que nos lleve a tu presencia amorosa y no una barrera que nos aleje. Que nuestras celebraciones reflejen la belleza de tu misterio y nos unan en comunión. Amén. Doctrina sobre sexualidad e identidad. Durante siglos, las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad y la identidad han sido firmes y definidas, basadas en principios teológicos que buscan guiar a los fieles hacia una vida conforme al Evangelio. Sin embargo, el mundo ha cambiado y, con él, las realidades y los desafíos que enfrentan millones de personas. Ante esta complejidad, el Papa León XIV ha decidido abrir un espacio de diálogo que no renuncia a la verdad, pero que pone un énfasis renovado en la misericordia y la acogida. León XIV invita a la Iglesia a mirar con ojos compasivos las historias personales de quienes luchan con su identidad o viven situaciones que antes eran apenas discutidas abiertamente dentro del seno eclesial. Su mensaje no es de condena ni juicio inmediato, sino de escucha y acompañamiento pastoral. La Iglesia no es aduana de la gracia, sino casa de puertas abiertas, ha repetido en varios discursos, recordando que el amor de Dios es más grande que cualquier norma, y que la misión fundamental es ayudar a todos a sentir ese amor. Este cambio de enfoque ha generado reacciones encontradas. Para algunos fieles y sectores progresistas, estas palabras son un rayo de esperanza, una invitación a un catolicismo más humano y cercano, que entiende las dificultades del mundo actual. Pero para otros, especialmente en círculos conservadores, estas posturas despiertan temor y rechazo, considerándolas un riesgo para la pureza doctrinal y la identidad tradicional de la Iglesia. Es un debate que toca fibras profundas y que nos recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Este pasaje nos llama a la humildad y a la misericordia, a no juzgar apresuradamente y a reconocer que todos somos peregrinos en busca de la gracia de Dios. En medio de esta tensión, el Papa León XIV parece señalar que el camino no es abandonar la verdad, sino vivirla con un corazón más abierto y comprensivo, reconociendo que, en la diversidad de experiencias humanas, la misericordia divina puede transformar vidas y abrir puertas donde antes solo había muros. Así, la Iglesia se presenta no como un tribunal rígido, sino como una casa acogedora, donde cada persona puede encontrar su lugar y el amor que viene de Cristo. La reinterpretación de dogmas y símbolos. Durante siglos, la Iglesia ha sostenido una serie de dogmas y símbolos que han servido como pilares fundamentales para la fe y la espiritualidad de millones de creyentes. Entre estos, conceptos como el limbo, ese lugar teológico propuesto para las almas de los niños no bautizados, así como la veneración de milagros y reliquias, han sido parte de una rica tradición que ha ayudado a conectar lo humano con lo divino. Sin embargo, el Papa León XIV ha iniciado una revisión profunda de algunos de estos elementos, no para negar su valor, sino para enfocarse en lo esencial: la fe en Cristo y en su mensaje de salvación. Este proceso de reinterpretación busca evitar que los fieles se queden anclados en prácticas o creencias que, si bien importantes, no deben eclipsar el núcleo central del Evangelio. Por ejemplo, el concepto de limbo ha sido replanteado, acercándose más a una comprensión de la misericordia infinita de Dios, dejando atrás explicaciones rígidas que causaban inquietud en muchos creyentes. Asimismo,
La veneración de milagros y reliquias se redimensiona para enfatizar que el verdadero milagro es la presencia viva de Cristo en la comunidad de fieles y en la vida cotidiana de cada creyente. Esta postura del Papa no es nueva en la historia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, ha habido momentos decisivos en los que la fe se ha renovado al revisar prácticas que ya no respondían a la realidad del pueblo de Dios. Recordemos la abolición de la venta de indulgencias en tiempos de Martín Lutero, o la profunda reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II, que transformó la manera en que la misa se celebraba, acercándola más a la gente y fomentando una participación activa. Para algunos, estos cambios representan una continuidad fiel con la tradición viva de la Iglesia, que siempre ha sabido adaptarse sin perder su esencia. Para otros, sin embargo, estas reinterpretaciones son vistas con recelo, como rupturas que podrían debilitar las bases espirituales y doctrinales que han sostenido a la comunidad católica durante siglos. En este delicado equilibrio, el Papa León XIV nos invita a recordar que los dogmas y símbolos son caminos para encontrarnos con Dios, no muros que nos separen de Él. La verdadera fe, afirma, está en la relación personal con Cristo, en la vivencia diaria de su amor y en la comunidad que sostiene y acompaña a cada creyente en su camino. Así, la Iglesia camina hacia un futuro donde la tradición y la renovación se entrelazan, siempre guiadas por el Espíritu Santo. El futuro de la fe. Reforma o ruptura. Punto. A lo largo de este video hemos recorrido juntos los cambios que el Papa León XIV ha impulsado. Desde la revisión del purgatorio, la redefinición de la infalibilidad papal, la modernización de ritos ancestrales, hasta las posturas abiertas sobre sexualidad e identidad, y la reinterpretación de dogmas y símbolos tradicionales. Cada uno de estos movimientos refleja un pontificado que busca renovar, pero también desafía a la Iglesia a encontrarse consigo misma en tiempos de cambio y complejidad. Hoy, el Vaticano es escenario de un intenso debate. Cardenales, teólogos y fieles reflexionan y discuten con pasión sobre el rumbo que debe tomar la Iglesia. Algunos temen que esta ola de reformas pueda fracturar la unidad. Otros ven en ella la oportunidad de una purificación necesaria, una renovación que permita a la fe adaptarse y seguir siendo luz para el mundo. La historia nos ha mostrado que la Iglesia ha atravesado cismas, guerras y profundas reformas, y siempre ha emergido más fuerte. ¿Será este también otro capítulo de su purificación y crecimiento espiritual? Invito a todos a unirnos en oración. Señor, ilumina a tu Iglesia para que la verdad y la caridad siempre caminen juntas. Guía a nuestros pastores con sabiduría y fortalece nuestra fe en medio de la incertidumbre. Recordemos las palabras de Isaías 43:19, que nos inspiran a abrir el corazón al cambio y la esperanza. Miren que realizo algo nuevo, ¿no lo notan? Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje por los cambios y desafíos que vive nuestra Iglesia hoy. Si este video tocó tu corazón o te ayudó a entender mejor esta etapa histórica, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta. Deja en los comentarios tu opinión y qué te gustaría descubrir sobre la vida y el pontificado del Papa León XIV. Que la paz y la bendición del Señor estén contigo siempre. Nos vemos muy pronto en el próximo video.